Se puede decir que la década de los 30 comenzó el 29 de octubre de 1929. Ese día, el llamado Martes Negro, fue el día en el que se desplomó la Bolsa de Valores de Nueva York, arrasando con la economía de Estados Unidos, dando inicio así a la Gran Depresión. Fue un periodo que se alargó durante toda la década y afectó a gran parte del mundo. Al igual que en todas las industrias, la Gran Depresión también causó una enorme debacle en el mercado automotriz. Por consiguiente, decenas de automotrices americanas dejaron de existir. Muchas de ellas, marcas muy admirables como Pierce Arrow, Stutz, Marmon, Franklin, REO, Cord, Auburn, Graham, Duesenberg, Hub y Peerless, sucumbieron ante la catástrofe. Pero a pesar de ser tiempos tan difíciles, el automóvil disfrutó de grandes adelantos tecnológicos y de diseño que han influenciado a miles de autos hasta el día de hoy. Algunos de los modelos considerados como los más bellos en la historia aparecieron precisamente durante esa época. Un gran ejemplo es el Cord 810 de 1936, que además de ser de los primeros con tracción delantera, fue el primero en el mundo con focos retractables, un patrón de diseño tan adelantado a su época que décadas más tarde se convirtió en la carta de presentación de los autos exóticos. Un patrón de diseño muy predominante en los autos de hoy en día también apareció en la década de los 30, la aerodinámica. Desde que el automóvil fue inventado y hasta ese momento, ninguna automotriz le había hecho caso a esa ciencia. La compañía que introdujo ese concepto fue Chrysler, con un modelo que llamó el Airflow. Y ese es el auto histórico. Fue vendido simultáneamente y con el mismo nombre como un Chrysler y como un DeSoto, una marca que Chrysler había fundado en 1928 y que duró hasta el 1961. El Chrysler Airflow era un modelo de lujo y el DeSoto Airflow mucho más sencillo. Y de paso, muy apropiado el nombre porque Airflow significa fluir de aire, justo lo que busca la aerodinámica. El Airflow fue el primer automóvil en la historia en ser diseñado más. Mirándolo en retrospectiva, se asemeja más a un carro de la época de los 40 que a uno de su propia década. Y es que del Airflow desaparecieron patrones de diseños que el automóvil había tenido desde su invención. Se fueron la parrilla grande y completamente vertical y los enormes focos redondos separados de la carrocería. También fue eliminada la goma de repuesto instalada en el exterior del auto. Muchos historiadores concuerdan en que el Airflow fue el modelo que inició la era moderna del automóvil. Los dos motores disponibles fueron flojas y rápidamente comenzaron a estrellarse como los desesperados ejecutivos de Wall Street que se estaban lanzando en aquel entonces desde las ventanas de los rascacielos. En su primer año, ambas divisiones vendieron solamente 26.229 unidades. Las ventas combinadas bajaron a menos de la mitad, 11.285 ejemplares. Y en el 1937, casi a la mitad de eso, 6.797. Catastrófico para Chrysler. Recuerden, era una joven automotriz para ese entonces con apenas 8 años de fundada y un fracaso de esa magnitud justo en el medio de la Gran Depresión por poco la lleva a la ruina. Muy irónicamente, el concepto aerodinámico del Airflow fue altamente exitoso en Europa. El Airflow nunca fue exportado allá por largos años, en el tiempo incorrecto.